estudio. www.encuentrofm.cl Radio Tu Encuentro, también en internet. Corporación Misionera Pentecostal de Chile les invita a usted y familia a sus cultos de adoración a Dios. Lunes, Dorcas a las 19 horas. Martes y jueves, culto a las 19 horas. Domingo, estudio bíblico a las 10:30 de la mañana y culto general a las 19 horas. Venga a escuchar y estudiar la hermosa palabra de nuestro Dios en nuestro templo, ubicado en Avenida Yungay 0593, Comuna de la Granja. Es una cariñosa invitación del Templo Betach y el pastor Lucas Donoso Martínez. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, Santo es el Señor. In Haolam, Al Haolam, alaba su nombre, por siempre será. In Haolam, Baruch Haolam, Santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, Israel mira, amén, Israel mira. Israel, Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel, Adonai, santo es el Señor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en tu programa la Obra de Gracia del pastor Andrés Aravena. Les saludo en el nombre del Señor. Deseando que hoy día tengamos un buen día de descanso, de congregarnos y de aprender de la palabra de Dios. En nuestro ministerio, poder brindar a ustedes un estudio bíblico, que es lo que estamos viendo en el último tiempo, un estudio bíblico, y ya estamos concluyendo como en el 10º programa. Hemos dado un paseo muy amplio con respecto, y ya estamos entrando en la tierra derecha. Es decir, yo quise hacer un diagnóstico, un poco, dar un contexto a lo que estamos viendo, porque vamos a concluir cuando ya estamos viendo lo que fue la reforma. Ya vimos todo su contexto anterior, y ya ahora vamos a ver qué es lo que trajo la reforma, qué impactó la reforma, los frutos que dio la reforma. Y recordemos que planteada todo este cuestionamiento a la venta de indulgencia por parte de los hombres que Dios usó para ello, incluyendo Martín Lutero, nace la Iglesia Evangélica. Entonces nosotros, para hacer un diagnóstico, para vernos, para analizarnos, para evaluarlos, cómo estamos, cómo estamos siguiendo lo que muchos hombres hace 500 años lucharon por la separación con la Iglesia Universal de ese entonces, y estructuraron un fundamento para nosotros. Así que eso es el objetivo que hemos tenido de dar un contexto, como te digo, muy amplio para diagnosticar.
y ahora vamos a ir viendo lo que son las 5 solas, lo que fueron los fundamentos que se establecieron en aquella fecha, y ya inmediatamente vamos a ir haciendo como un espejo de la situación actual que concluye y hace una crisis en la iglesia. Ayer con mucha lástima pasé por la Alameda yo, y frente a la iglesia de San Francisco, ahí en la Alameda, vi un cartel, un rayado que decía: el silencio de la iglesia mata. Eso es para reflexionar, y justo cuando estoy analizando esto me quedé reflexionando, y es verdad, quien escribió allí tiene toda la razón. Frente a esta crisis mundial que se está viviendo, crisis nacional de todo tipo, la iglesia ha guardado silencio, la iglesia no ha tenido una participación activa, no ha tenido voz ni voto para llevar la palabra de Dios a la calma, al corazón de los ciudadanos que están viviendo esta crisis, gente que está desesperada. Conversaba con gente que vive en el centro y verdaderamente sus vidas están transformadas. La verdad de las cosas es que gente de mucha edad ya no puede vivir, gente joven que vive insegura, gente que en alguna forma toda su inversión de tener un lugar para vivir, la verdad de las cosas es que no puede permitirle una paz, y la iglesia no ha intervenido. Los pseudos líderes de este país, llamados líderes de la iglesia evangélica, desaparecieron. Vamos a ver algo que hoy día les va a tocar con respecto a su actitud. Bueno, quiero dar ante todo un agradecimiento a la gente que nos sigue en el programa, a la gente que ve los videos. Mira, gracias a Dios, hoy día, anoche veía yo el video y cerca de 293 personas, 290 personas ya habían visto el video del domingo. La verdad las cosas es que eso nos motiva, nos alegra y nos da a entender que era un tema que había que tocar en alguna forma, que había que analizar, y espero que sean líderes también cristianos, también gente de la Iglesia de Cristo, que podamos nosotros entender. Y si bien es cierto, a través de un programa de radio no podemos profundizar tanto como quisiéramos, hay mucho material. Te digo, yo paso horas y horas analizando este tema, y cómo quisiera yo traerles toda esa información, pero debo sintetizar y traer para entregar en 55 minutos. Te digo, llevamos 10 videos y la verdad es que recién estamos nosotros entrando en tierra derecha. Quiero leer un versículo, dar un respaldo bíblico a lo que de alguna forma nos motiva a nosotros para estar haciendo este programa acá. Dice Isaías 58:1: clama a alta voz, no te detengas, alza tu voz como trompeta y predica, o decid a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob. Te digo, la verdad de las cosas es que debemos levantar nuestra voz. Doy gracias a Dios por la oportunidad de este medio de comunicación con que nosotros podemos comunicarnos con ustedes. Y te digo, si 300 personas prácticamente escucharon el video del domingo pasado, estábamos haciendo un análisis, nosotros tenemos más o menos 1000 visitaciones mensuales, donde esta serie que hemos iniciado, la verdad las cosas que creemos que en alguna forma va a dar fruto en los líderes, en los pastores. Hay una actitud de arrepentimiento, de reflexión, para volvernos a Cristo, volvernos a lo que son las bases del Evangelio. Vemos en las redes sociales, en toda esta posibilidad que hoy día podemos ver cultos, donde lo que menos estamos viendo es el Evangelio de Cristo. Vamos a escuchar una canción, Tu Escudo, y ya vamos a ir de lleno a la enseñanza de este día.
Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré. Puedo oír yo tu voz, es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierren delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa que queden de pie delante de nosotros, y la tempestad se calma en la voz de aquel que todo lo creó, pues su palabra es pura, escudo para los que en él creen. Bueno, vamos a hacer una breve introducción a lo que hemos visto en estos programas pasados, ¿cierto? Y estamos viendo, analizando, diagnosticando la crisis por la cual atraviesa el mundo. El mundo en total está en crisis, los países aquí en América en crisis, la familia está en crisis, y grandes instituciones que para nosotros fueron estandartes, líderes, seguridad, todo ha entrado en crisis, la familia ha entrado en crisis. Y sin lugar a duda, ¿quién cumple un rol muy importante acá en la tierra? La institución de la Iglesia de Cristo, en honor a la verdad, estamos en crisis. Vamos a ver al fin del programa, si es que alcanzamos, cómo ya en el 1993 más o menos, hubieron hombres de Dios que sintieron que la iglesia protestante, la iglesia evangélica, estaba desviándose completamente de lo que era la doctrina del Evangelio de Cristo. Ya no se había alineado con la teología, con el pensamiento de Dios, y ya había penetrado al interior de la iglesia, algo que trajo como consecuencia una crisis total en la que nos encontramos. Como dijimos anteriormente también, la crisis que afecta al país, al mundo entero, no ha permitido ni ha dado espacio alguno para que la iglesia, los líderes, los pastores, podamos nosotros llegar allá a esa gente que está desesperada, que está en alguna forma sin ninguna explicación viviendo estos tiempos. Nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, no tenemos nada que decir, porque nuestros testimonios, nuestra doctrina, nuestros cultos, te digo, no tienen un acorde, no están relacionados con el avance cultural que ha tenido el pueblo chileno. Nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, nuestros cultos están pasados de moda, están añejos. ¿Por qué?
porque en algún momento se establecieron a manera de impactar, a manera de atraer la gente, pero no se sostuvieron ni se alinearon a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Si nosotros hubiésemos permanecido fiel a la palabra de Dios, te digo, verdaderamente hoy día tendríamos una participación muy activa, seríamos un bálsamo muy grande para la sociedad chilena y la sociedad del mundo. Dijimos que para llegar a este momento de establecer y hablar con mucho fundamento la crisis que nosotros vemos, hemos hecho un diagnóstico y no podemos desconocer que lo que estamos viendo en el mundo, lo que estamos viendo en nuestra familia, lo que estamos viendo en nuestro país, en nuestras instituciones, no debe tomarnos de sorpresa para quienes hemos leído la Biblia, porque está anunciada todos estos eventos para los últimos tiempos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, no tenemos fecha, no tenemos día, no tenemos hora, pero sí el Señor, la Biblia nos dice que los eventos, los síntomas que se producirán, anunciarán la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar ustedes pueden encontrar en los videos a través del canal del pastor Lucas Donoso, también si tú buscas ahí en YouTube el canal del pastor Andrés Aravena Campo, allí están los 10 videos que nosotros hemos completado hasta el momento para reflejar, para analizar lo que está sucediendo. Y creo que el próximo año estamos, si Dios así lo permite, vamos a dar una gira a través de Chile, quizás también a través del extranjero, en la cual yo he tomado algunos contactos, me han llamado, para que nosotros podamos salir fuera de Santiago a proclamar toda esta experiencia, toda esta información que hemos recogido. Ayer justamente quiero aprovechar la ocasión de dar un saludo a la hermana Lorelei, que me llamó, que estuvimos chateando. Ella vive en Uruguay, Montevideo. Allá yo viví un tiempo y ya estamos en comunicación. También a María Teresa Guerrero, que ella está en Cindy, que también siempre nos llama. Hay mucha gente que nos llama y ya nos ha invitado a que en México, nuestro amigo José, en Argentina. Tenemos invitaciones para el próximo año, si es la voluntad del Señor, salir a proclamar esta alerta, esta digamos, post-reforma a la iglesia, para que que nos volvamos al Evangelio de Cristo. También agradecer cordialmente y afectuosamente ciertos aportes que nos están haciendo llegar a través de las redes, de los canales que se establecen, un aporte que nos llegó para financiar este programa y también para ya establecer un canal de YouTube donde vamos a abrir también allí prédicas al respecto. Hemos visto hasta la crisis en la iglesia, vimos lo que significa un diagnóstico en el segundo video, vimos que la primera guerra que produce una crisis es la guerra espiritual con que nosotros estamos. También vimos en 2 programas, en la crisis teológica 1 y la crisis teológica 2, cuando enfrentamos lo que es la teología, la necesidad y la importancia que tiene para ser pastor, para dirigir una congregación. Allí hay crisis. Vimos también en el video número 6, ¿por qué no crece la iglesia? La iglesia está vacía. Vimos 2 partes, anteponiéndonos y dando contexto a lo que vamos a llegar a concluir con las 5 solas, la historia de la iglesia 1, la historia de la iglesia 2, y la pasada semana vimos lo que fue el rol que cumplió allí Martín Lutero y algunos otros hombres. ¿Por qué fue importante esto? Porque si tú no lo sabes, producto de la reforma que se produjo en 1517, se establece el nacimiento de la iglesia protestante, el desprendimiento de la iglesia universal o iglesia romana de aquel entonces, de un grupo de gente que se alineó con la Biblia y estableció la iglesia protestante. Ese es el punto de partida. Lo que vamos a analizar en
en estos últimos programas qué fueron los puntos fundamentales para que naciera y se separara de la Iglesia Católica la Iglesia Protestante. Hemos visto lo que fueron las 95 tesis, ¿cierto?, de la Reforma, aquellas que fueron presentadas por Martín Lutero, que dio origen a la exclamación, a la desesperación, al clamor de ciertos hombres de ver el abuso con que estaba actuando la Iglesia Católica de aquel entonces, y principalmente cuando esto realzó el vaso fue cuando la Iglesia Católica sale a vender las indulgencias, que para ustedes deben ser muy entendidas, que era como el documento o el pasaporte que tú o por algún familiar o para ti en forma personal, tú podías adquirir con dinero a la Iglesia Católica, y al Papa lo autorizaba porque él era el que autorizaba caso tú te ibas al infierno, al purgatorio o al cielo. Un hombre humano sobre la autoridad de Cristo, sobre la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, la Reforma radicó en ese evento de la venta de indulgencia, fue el inicio y fue el evento usado por Dios para sacar a la luz todo lo que la Iglesia Católica estaba ocultando y estaba haciendo en mala forma. Los abusos de los sacerdotes, los obispos, los papas, te digo, todo eso, Dios usó en el 1517 este grupo de hombres que establecieron y levantaron la voz para que el mundo, los cristianos, nos volviésemos a Jesucristo, al Evangelio. La Reforma significó dar nueva forma. Había una forma religiosa establecida por la Iglesia de Roma que establecía cómo nuestra relación humana con Dios. Entonces, la Reforma significó dar, como digo, una nueva forma, fue un intento de volver a la fe, enderezando la ruta de la Iglesia, de ese momento hacia la verdad, la justicia divina y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que fue la Reforma en pocas palabras. Los líderes de la Reforma y la Pro-Reforma trabajaron separados a la Iglesia romana, aferrándose al verdadero Evangelio. Obediencia a Dios y no a Roma. Esa fue, digamos, la frase de batalla. Obediencia a Dios y no a Roma. Eso fue lo que despertó este mover tan importante. La Iglesia Católica no quiso corregir sus errores y la oposición hacia estos hombres fue muy fuerte. En las 5 solas se planteaba una sola palabra, una sola gracia, una sola fe, un solo Cristo y una sola gloria para Dios. Esos son los fundamentos de la Iglesia evangélica. Tú como cristiano, como evangélico, me imagino que tu pastor te lo enseñó. Tu pastor conoce eso, y si no lo ha enseñado desde el púlpito, pídeselo que te lo explique, porque no puede haber un evangélico sin conocer. Mira, lo peor que puede haber para un ser humano es desconocer sus raíces. Y tú como evangélico, como cristiano, tú tienes que saber las raíces de tu iglesia. Hay una iglesia apostólica, hay una iglesia primitiva, ¿cierto? Pero lo que nos afecta a nosotros es nuestra iglesia evangélica cristiana. Las 5 solas fueron un conjunto de las 5 frases en latín que surgieron de la Reforma Protestante y que fueron los pilares fundamentales teológicos de los reformadores o protestantes que marcaron la diferencia con la doctrina y los dogmas de la Iglesia romana del siglo XVI. ¿Conoce usted, te hago la pregunta, ¿conoce usted soñado esto en su iglesia? Un evangelio
y más bien un pastor no puede ni debe ignorar estos fundamentos básicos. Un evangélico y un pastor no podemos ignorar nuestras raíces. El término latino sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas en forma individual y en su conjunto rechazaban por completo todas las prácticas desviadas de las desviadas doctrinas de la Iglesia de Roma y su papado. Lo que fue una rebelión divina por medio de Martín Lutero y otro respecto a la cristología en que había caído la Iglesia de Roma, culminó siendo una gran manifestación reformada a la teología por los próximos 200 años y que se amplió en toda la sociedad de aquellos tiempos. Ya vimos que la reforma, lo vimos en el programa pasado, que la reforma tuvo un impacto muy importante en toda la sociedad de aquellos siglos, en aquella época. Este movimiento no culminó tan solo revisando y denunciando toda la teología romana. Aquellos hombres usados por Dios según su altura teológica cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación. Había una mal información con respecto a lo que nos dice la Biblia y nuestra salvación. La pregunta vuelve a suceder, ese evento vuelve a suceder hoy día en el 2019 y existen muchas denominaciones donde todavía se discute caso la salvación se pierde o no se pierde. Y sin lugar a duda, en la Biblia, en este documento, hay una sola o un solo camino para ser salvo. Y eso es Jesucristo, punto, no hay otro camino. La relación de Dios con el hombre se tuvo que reestructurar completamente. Y hoy día también existe una forma, cada denominación tiene un estilo de cómo se debe relacionar el hombre con Dios. Cada uno. Muchos por las formas de vestirse, por la forma de hablar, por la forma de orar, por la forma de congregarse, son formulismos humanos para establecer una comunión con Dios. En el 1500 y producto de la Reforma nace la Iglesia Protestante, lo que significa que alguien con el concepto de protestante es todo lo que no es católico. Y se hace necesario resumir todo el nuevo entendimiento teológico. Se hizo necesario, la Reforma acarreaba en sí toda una necesidad para replantear y reestudiar todo el concepto teológico que había llevado a la crisis en el 1517. Hoy día se hace necesario toda una reforma, toda una revisión de los fundamentos teológicos, doctrinales con que Dios estableció su iglesia a través de la Biblia, para que no se siga subdividiendo la iglesia evangélica, para que no sigan levantándose falsos cultos, falsos profetas, falsos líderes, que lo único que hacen, como dice la Biblia y como lo dijo Jesús, son que más que llevar gente al cielo, están llevando gente al infierno, porque lo hacen 2 veces perdido. A la luz de la voluntad de Dios, la Santa Escritura da el origen a las 5 solas. Todos los no católicos son desde la Reforma hasta el día de hoy, somos llamados protestantes o evangélicos. Tan solo lo que nos separa con la Iglesia de Roma es nuestra doctrina. Es los 5 solas, eso es lo que nos separa a nosotros con respecto a la Iglesia Católica. 5 frases que son fundamentales. Y vuelvo a repetir, y perdona mi insistencia en que tú debes aprenderlas, debes estudiarlas y debes pedirle
a tu pastor, y tú, pastor líder, tú debes enseñarla al pueblo de Dios. Cuando tú la estudias, cuando tú la enseñas a tu iglesia, verdaderamente va a haber una reflexión, va a haber un arrepentimiento y nos vamos a volver a la doctrina bíblica. Las 5 solas, te las resumo, son, primero, sola escritura. Quiere decir que solo la Biblia es suprema para nuestra fe. Solo la Biblia, no existe ninguna estrategia humana, no existe ningún libro paralelo, solo la Biblia es suprema para encontrarnos con Dios, para conocer a Dios, para conocer todo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Todo lo que significa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ligados a Dios a través de Jesucristo. Sola escritura. La segunda es sola gracia, que nada de lo que el hombre pueda hacer agrada a Dios. Y eso viene a establecer que nuestra salvación en un 100% le pertenece y fue realizada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Solo la gracia, un favor inmerecido. Solo la fe. Somos justificados no por lo que tú haces, no por lo que te motivó tu pastor, tu líder, tu sacerdote a que tú tenías que hacer, porque ni una obra humana puede ser agradable a los ojos de Dios. Lo dice la Biblia, que nuestras obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Trapos de inmundicia en esos tiempos reflejaba los paños o las vendas donde se vendaba a los leprosos y se sacaba. Ahí está graficado lo que nuestras obras son a los ojos de Dios. Es solamente nuestra salvación lo más importante para nosotros, por lo que estamos aquí en la tierra, es para ser salvos y estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero esa salvación se manipula, hoy día se manipula. ¿Caso tú tienes que ofrendar? ¿Caso tú tienes que vestirte de una forma? ¿Caso tú tienes que tener un ministerio? ¿Caso tú tienes que tener sueño? ¿Caso tú tienes que hablar en lengua? ¿Caso tú diezma? ¿Caso no diezma? ¿Caso lava el auto el pastor? ¿No lava el auto el pastor? Si tú lavas los baños, no. Todo eso son obras que de ninguna forma te llevan a la vida eterna. Solo por gracia, solo por fe. Esto en el 1500 fue necesario revisarlo y asentarlo y establecerlo para que se proyectara la iglesia protestante. Pero en el 2019 la iglesia protestante y más del 80% de los que están en las bancas y de los pastores lo desconocen completamente. Solo la quinta, solo Soli Deo Gloria. Concluyen las 4 anteriores, la sola escritura, la sola gracia, solo Cristo, sola fe, en solo la gloria para Dios. Las 4 anteriores se ejecutan, se viven, se asumen solo para establecer la quinta, que es que todo lo que puede suceder en nuestras vidas pecadoras, muertos en delitos y pecados, y ser parte del cuerpo de la iglesia, todo eso no es repetir 20 veces gloria a Dios en un culto, sino que nuestra relación con Dios, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra herencia en el reino de los cielos es para la gloria de Dios. Donde en la gloria de Dios yo no participo. Y dice la Biblia, gloria de los hombres yo no recibo. Claro, claro y preciso. Gloria de los hombres yo no recibo. Por lo tanto, todo lo que nos sucede, aún estando muertos en delitos y pecados, en nuestra condición de pecadores, de haber nacido con el pecado original, de haber tenido toda una vida, un tiempo lejos de Dios, hasta cuando nos establecemos con Él, todo lo que sucede es para eso es la gloria de Dios. Yo no puedo llegar al cielo y sentirme allá arriba en el cielo, mira lo que logré, mira dónde estoy, porque yo hice ciertas cosas.
porque yo diezmé, porque yo tuve un ministerio, porque fui usado por Dios. Estaremos en la presencia de Dios y reinaremos por los siglos, por la eternidad, solamente por la gracia, por Jesucristo, por nuestra fe, y todo eso, eso es la verdadera gloria de Dios. La reforma apuntó solo a la venta de indulgencia, pero la reforma se transformó en un movimiento muy amplio en toda la religión romana. La reforma nace progresivamente, ya sea en los hombres de la prerreforma, y cuando se establecen las 95 tesis establecidas por Martín Lutero. Él nunca en su intención, en su corazón, estuvo el hecho de dividir la iglesia romana, sino que siendo él un sacerdote, lo único que quiso alzar la voz para recordar al liderazgo de Roma y al Papa puntualmente que había una cosa que a él no le cuadraba y le producía mucho dolor en su corazón, porque él se sentía impuro, que haciendo una vida de sacerdote, de mucho sacrificio, eso no lo llevaba a la vida eterna. Cuando él pudo confrontar su propia vida de estudioso, de trabajador, de devoto, de entregado a la obra de Dios, de entregado a una iglesia, a una religión, él se dio cuenta cuando leyó el libro de Romanos que él de ninguna forma, por las obras personales de él iba a estar en la presencia de Dios, porque la Biblia decía otra cosa. Si tú lees el libro de Efesios, si tú lees el libro de Romanos, te vas a dar cuenta que lo único por que nosotros buscamos a Dios es por nuestra vida eterna, por nuestra salvación como individuo. En la línea del tiempo nosotros vivimos 80, 85 años en esta tierra, y lo único objetivo que tuvo Dios para darnos vida es para que le conozcamos a Él y vivamos en la eternidad junto a Él. Y el pasaje para ir a la vida eterna es solo la fe. Es la fe centrada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestro pecado, quien nos justificó, quien nos santificó, que nos hizo santos y perfectos a los ojos de Dios. Ya a contar de ese momento, Dios ya no nos mira en una forma directa, porque entre la mirada de nuestras vidas confusas, pecadoras, está la sangre de Jesucristo. Y ahora somos miembros del cuerpo de Cristo en el conjunto llamado iglesia, pero que aún habiendo aceptado al Señor, habiendo llegado al Señor, el lugar donde nosotros nos congregamos, no estamos alineados con el deseo de Dios, no estamos alineados con este libro, no estamos alineados con la teología. ¿Por qué? Porque tenemos pastores, tenemos líderes que están arriba de los púlpitos y que no saben teología, que no saben hermenéutica, que nunca estudiaron la Biblia y que todo se lo asignan a una revelación fresca que se las dio el Espíritu Santo. Pero quienes leemos la Biblia sabemos claramente que el rol del Espíritu Santo es recordarte lo que tú en algún momento leíste de su palabra. Su revelación, su inspiración está en este libro. Esto descarta toda esta chantería que escuchamos en estos tiempos con respecto a que vienen apóstoles, arcángeles, obispos y todo esa gama de títulos que se dan los hombres para producir que tienen un nuevo poder. Y las iglesias hoy día todavía están trayendo evangelistas de otros países a tu púlpito de tu iglesia, desconociendo completamente lo que es la labor de un evangelista. Dios
dejó establecidos ciertos ministerios. Y el ministerio del pastor es cuidar sus ovejas. En todo el contexto de la palabra espiritual. Para eso tú tienes que formarlo, tú tienes que enseñarle. Pero ¿cómo le pueden enseñar si la misma Biblia dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Te acuerdas, Felipe, cuando pasaba por el desierto y se encontró con el eunuco? Él leía la palabra y el eunuco le dice, si no hay nadie que me explique, ¿cómo no vamos a estar en crisis? ¿Cómo no vamos a reconocer que nuestro pueblo se pierde? Horas y horas en las iglesias si no hay quien le predique. ¿Y que le predique qué? Que le predique la palabra de Dios. La reforma en alguna forma fue volverse y replantear a la iglesia cristiana que debíamos volver a tener una sola palabra, que la palabra de Dios es suficiente para mostrarnos a Dios, para encontrar en ella la obra consumada, para conocer para conocer el carácter de Dios, para conocer el atributo de Dios, para conocer la obra redentora del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo, para conocer las dispensaciones. ¿Cómo si no hay quien les predique? Pastores que no saben dividir la Biblia y toman pasajes del Antiguo Testamento y lo mezclan con el Nuevo Testamento, haciendo un cóctel de pensamientos que solamente apuntan al emocionalismo, pero la gente no tiene una enseñanza sistemática de lo que es la revelación de Dios. La reforma viene a ser eso. 5 pilares que establecían cómo sistemáticamente al pueblo de Dios había que enseñarle que existía una sola palabra, una sola gracia, un solo Cristo, una sola fe, y que todas estas 4 concluían que todo esto que pasaba acá era para la gloria de Dios. Eso estableció la reforma de 1500. Martín Lutero nunca tuvo las intenciones de dividir la iglesia. Él atacó lo que fueron la venta de dispensaciones, pero tuvo tanto enemigos en su contra, tuvo tanta oposición del Papa, de la Iglesia Católica, que lo único que hicieron es que Martín Lutero y aquellos hombres de la Reforma fueron respaldados por Dios, y lo que partió tan solo atacando la venta de indulgencia se amplió para hacer una revisión total de lo que era la teología de aquellos entonces. Entonces la forma y el método que usó Martín Lutero para contrapuntar la oposición de la Iglesia Católica, él creó confrontaciones, dijo, perfecto, vamos a una charla, yo quiero sentarme con el obispo, quiero sentarme incluso con el mismo Papa. Escribió una carta, un libro para el Papa, donde verdaderamente, mientras la Iglesia Católica analizaba esto, a la cual nunca reaccionó, nunca cambió, eso motivó a Martín Lutero para que después de las 95 tesis que hablan principalmente de la venta de indulgencia, él fue a la palabra y él pudo entender que la salvación del hombre, lo más importante para nosotros, lo más importante para Dios, lo más importante para Jesucristo, fue nuestra salvación. Y allí escarbó en el libro de Romanos, Hebreos, Efesios, escarbó y descubrió que toda esa insatisfacción, esa inquietud que él tenía un solo respaldo, y les dijo a la Iglesia Católica: discutamos cualquier evento de lo que ustedes están haciendo, pero frente a un juez, y ese juez tenía que ser solamente la Biblia. Le dijo: Iglesia Católica, tú pones tu punto de vista, yo pongo mi punto de vista, pero este es el punto de partida. Quien se desvió de este punto, sea anatema. Hoy día podríamos decir que la Iglesia evangélica ha entrado en crisis
Porque también, al igual que la Iglesia Católica de aquel entonces, se apartó de este punto de partida, lo que decíamos solo la Escritura. Solo la Escritura nos permite ver claramente y diagnosticar que nosotros como iglesia estamos en crisis, porque, vuelvo a insistir, no se predica el Evangelio de Cristo. No se predica el Evangelio de Cristo. Hombres que se suben a los púlpitos sin ninguna educación teológica, que no saben dividir la Biblia, que no saben hermenéutica, que no saben homilética. ¿Qué significa hermenéutica, pastor? Significa la ciencia de escarbar en la Escritura todo el contexto profundo que hay en este libro. Hay mucha información que solamente a través del Espíritu Santo fue inspirada por Dios para los escritores. Si tú eres sellado como cristiano con el Espíritu Santo, tú te puedes conectar al pensamiento de Dios. Está el Espíritu, está el individuo sellado con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que conecta esa información y te revela muchas cosas más. Por lo tanto, cada día, como la santificación y nuestra relación y la revelación de Dios es progresiva, esa revelación no ha podido emerger y se quedó en el pasado. Hoy día nosotros como iglesia estamos, al igual que como estuvo la iglesia de Roma en el 2019. Nuestros jóvenes nos quieren ir a la iglesia porque no les coincide lo que ven en el mundo, lo que le enseñan en la universidad, versus lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque tenemos gente sin formación teológica arriba de los púlpitos. Entonces viene cualquier corriente y se lleva a nuestros jóvenes. Viene cualquier movimiento político, cualquier movimiento social y se lleva a nuestros jóvenes. Cuando leí ayer frente a la iglesia que está en San Francisco, en la Alameda, y dice, iglesia, tomé la foto, iglesia, tu silencio mata, tiene mucha verdad esa frase y cala muy profundamente en nuestros corazones cuando nosotros como líderes, como pastores, como maestros, como profesores, no hemos educado al pueblo evangélico con respecto a lo que es la sana doctrina, lo que es la teología. La teología fue descartada por completamente. Es más, en esos tiempos, la misma Iglesia Católica, en esas confrontaciones que tenía con Martín Lutero, decretó algo, que fuéramos anatema, malditos de parte de Dios, los que despreciábamos, que era la palabra más las costumbres, más los dogmas de la iglesia. Pero la Biblia me dice que para ser salvo solamente es fe, nada de obra. Efesios 2:8, 2:9, nuestra salvación es solamente por fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. La reforma nace progresivamente, como te digo. Martín Lutero, él fue enfrentándose, fue creciendo en su conocimiento y nunca fue derrotado. Y lo que es más importante para el pueblo protestante, para la iglesia evangélica, es que se establecieron pilares que si nosotros los enseñáramos en forma sistemática a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, como dice el dicho, otro gallo nos cantaría, otra seguridad tendrían los creyentes, otra satisfacción, otro gozo, otra alegría, otra mirada, otra actitud frente a los cultos, las iglesias llenas en agradecimiento a ese regalo tan precioso logrado en la cruz para nosotros. Martín Lutero logró enfrentar toda una iglesia potente, poderosa, solamente cuando tomó esta herramienta como su respaldo. Discutir con la Biblia es solo escritura. Martín Lutero dijo, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ese fue un pensamiento de Martín Lutero cuando enfrenta en el 1521 a Carlos V de dijo, esto es lo que me remueve mi conciencia,
lo que cautivó su corazón, su pensamiento, su mente fue este libro. Es lo mismo que hoy día debiera ser cuando yo escuchaba a Paul Washer ayer predicando en una conferencia muy importante el Evangelio de Cristo, y te digo, conmueve y te da de reflexionar que ya ni siquiera predicamos el Evangelio, que ni siquiera predicamos a Cristo crucificado, que ni siquiera predicamos que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Cualquier cosa es en los cultos menos el Evangelio. Y la misión de predicar hasta los fines de la tierra, dada por Jesucristo, es predicar el Evangelio. Eso es, el Concilio de Trento, en 1545, confirma que eso sí, la Iglesia Católica no movió ninguna conciencia, ninguna forma de ese. Condenó que la Biblia es la base, pero más la tradición. Y solamente, mira lo que dijo ese Concilio de Trento de ellos, dijo que la Biblia solamente la podía interpretar el Papa y los sacerdotes. Nosotros los cristianos somos dependientes. Si allá en el Antiguo Testamento, cuando vemos que en la muerte de Jesucristo se rajó, el sacerdote era necesario para tener una relación con Dios. Ahora, cuando Jesucristo muere, dice que el velo se rajó, y a contar de ese momento, a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos una relación directa con Dios. Condenó que la salvación no es solamente por la fe, más obra, pero obras, no la obra de Jesucristo en la cruz, sino que mis propias obras. Y eso es aberración. Porque Romano es claro y categórico cuando dice en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Aquí está en tu Biblia, ese es el mensaje de hoy, que el hombre es justificado solamente por la fe. Para Martín Lutero, esto hace necesario ir y vivir según las Escrituras. Martín Lutero fue desviado desde una vida religiosa a su vida conectada con la Biblia. A eso debemos llevar al pueblo de Cristo en estos tiempos, de tener una relación personal con Dios, de conocer su Biblia, de leerla, de saberla dividir, tenemos que enseñarle qué es el Antiguo Testamento, cuáles son los lenguajes con que están, que no son todos literales, cuáles son las formas, separar la parte apologética, separar la parte de los últimos tiempos, los simbolismos. Las 5 solas surgen posterior a la Reforma, no en el momento, porque, como te dije, es la forma sistemática de enseñar el plan de Dios para los hombres. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, y a Dios solo la gloria. Hoy se desconocen los pilares de la teología evangélica. Pastores que ni siquiera la conocen, las 5 solas, menos la han estudiado y mucho menos las enseñan. No saben teología. Pastores que no han pasado por un instituto biológico, no saben bibliología, no saben trazar bien la Biblia, no saben los lenguajes bíblicos, no saben homilética, no saben hacer un exégesis de la Biblia. Por lo tanto, preparan sermones abriendo la Biblia y hablando lo que les viene a la cabeza, donde se escudan que el Espíritu Santo le está revelando una nueva revelación. No hay más revelación que esta. El canon se cerró. Todo lo que Dios dijo, y Él condena quien le agregue una coma, sea anatema. Efesios 4, 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pastores con más de 10 años en los púlpitos que no saben nada de esto, de teología, de bibliología. Versículo 9, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Un pastor debe ser instruido en la palabra, en la doctrina, para cumplir este versículo.
predicamos y tenemos una congregación a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Por eso la iglesia está en crisis, porque los pastores no hemos preparado a la congregación con respecto a la palabra. Repito, Efesios 4:12, la labor de un pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que haya seguridad en su vida de creencia. Los pastores se asignan derechos de mandamientos que Dios nunca les delegó y que no están en la Biblia. Son mandamientos humanos, son tradiciones, hasta los sueños, los profetas que aparecen en estos tiempos con nuevas revelaciones. Y hermana, no puede usar ese tipo de ropa, hermana, no se puede pintar, hermano, usted no puede venir de esa forma, hermano, usted... Puros decretos que en la Biblia no están. Porque lo que Dios vino a salvar a través de su Hijo es nuestra alma, no nuestra estructura. Yo con corbata o sin corbata, si no tengo una relación con Dios, no me voy con Dios. No puede el hombre ganarse el favor de Dios para mantener su salvación. Son personas que no conocen el Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas. Hay indulgencia hoy día, todavía lo que vendía la Iglesia Católica en el 1517, hoy día también hay indulgencias en las iglesias, porque a través de la televisión tú ves cómo puedes pactar con Dios por un cáncer, como tú puedes pactar con Dios dando una cantidad de dinero por tu hijo que está en la droga. No estamos lejos de lo que hizo la Iglesia, por eso estamos en crisis. Al igual que en la historia de la dispensación, todas las dispensaciones partieron bien y terminaron mal. Hoy día la iglesia protestante, toda está en crisis. No tenemos voz ni voto, hacemos pura religión sin base bíblica. La reforma nos lleva a despojarnos de nosotros mismos y mirar a Jesús. Lo importante para hoy es que un protestante no puede ser católico ni viceversa, porque la línea de división entre un católico y la vida de un evangélico es solo la Biblia. Pero nosotros tenemos iglesias que es solo la Biblia más los mandamientos que te establecen los pastores. Solo escritura, solo fe, solo Cristo, solo gracia, y todo eso para la gloria de Dios. Eso es lo que estableció la Reforma Protestante. Cuando no se predica el Evangelio verdadero, se pone en duda. ¿Caso se gana o se pierde la salvación? Y vuelvo a repetirlo, iglesias cristianos evangélicos que todavía, si tú le preguntas, no saben si son salvos o todavía están luchando por su salvación. Nos llevan directamente al ecumenismo. Como hace 6 siglos atrás, no existen las mismas diferencias entre un mal testimonio. Nosotros como iglesia tenemos mal testimonio. No nos creen, los pastores no nos creen, porque hombres, pseudos pastores, han estafado a la iglesia. Son ignorantes en el conocimiento de la palabra. Sermones que apuntan solamente a lo emocional, solamente a lo que son las cosas respecto a lo que son traumatismos, de magia, hipnotismo psicológico, demagojismo popular, fuegos extraños en la iglesia. Existen ciertos libros que tú los puedes leer en las redes sociales, y te digo muchos libros. En un minuto voy a tratar de decirte. En 1993, hace más de 20 años, David Well escribió Ningún lugar para la verdad. Que no había, en 1993 este hombre escribió que no había una medida teológica, una necesidad teológica dentro de los pastores de este tiempo. En 1993
Avergonzando el Evangelio, por John MacArthur, cuando la iglesia se parece al mundo. Tratar de traer gente a la iglesia de cualquier forma. En 1996, la crisis evangélica de varios autores, donde John Armstrong, ¿cierto?, hace mención, 2000 años atrás, los evangelios habían sido abandonados en la iglesia. Existe un otro libro de David Well, Los corajes de ser protestante. En 1994, la alianza de los que se creen evangélicos. Era escrito en 1994 para recobrarla. En 1996, la declaración de Cambridge llama al arrepentimiento, de recuperar la fe, volver a las 5 solas. Hoy existe hambre de Dios, existen más cunden de llevarnos a Dios, porque aparecen día a día un nuevo ungido, con una nueva unción, apóstoles, arcángeles, obispos, profetas. ¿Y Dios dónde queda? Jesucristo dónde queda? Y termino con esto, porque mira la excusa que tienen ellos. Segunda de Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra que mata, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Esto es una excusa, sin desconocer, sin interpretar este pasaje. La letra mata significa no a estudiar. Eso privó a muchos hombres llegar a los institutos bíblicos. La letra mata se refería a lo que era la ley. Hermano, es importante, es motivante. Quiero que leas, quiero que estudies, pastores, reflexionemos. El domingo vamos a empezar a entrar. ¿Qué significa sola escritura, sola gracia, sola fe? Vamos a aprender. Pero ya, reflexiona en esto y lleva. Si tú estás arriba de un púlpito, si tú eres pastor, lleva a tu iglesia, predícale el Evangelio, predícale a Cristo Jesús crucificado, porque ese es el canal, ese es el medio para tener vida eterna. Todas las declaraciones y conceptos del programa que se han transmitido son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Tu Encuentro. Ahora la Radio Tu Encuentro